Hola a todos, en esta clase asincrónica de la cuarta semana vamos a hablar sobre algunos ejercicios ya referente a los rectificadores de onda completa. Ya hemos visto la parte teórica de cómo funcionan estos rectificadores, pero ahora vamos a hacer ejercicios donde vamos a calcular algunos parámetros que se nos piden y también vamos a poder hacer una simulación en el programa Multisim. Ya en ese programa vamos a poder contrastar los valores que calculamos en los ejercicios ya con el laboratorio, con los valores obtenidos en ese laboratorio, ya, realizado en este simulador. Ya, entonces vamos a partir con un rectificador de onda completa con derivación central. Ya que aquí tenemos el ejercicio. Ya se nos muestra ahí un rectificador con derivación central, donde tenemos una fuente de poder de 120 volt RMS, 60 Hz de frecuencia. Tenemos un transformador ya con derivación central, ya donde tenemos una relación de transformación que se ve ahí que es 10, 0,5, 0,5. Ya, esto significa de que en realidad la relación de transformación es 10 a 1. ¿Ya? Pero como tiene derivación central, ya ese voltaje en el secundario se divide en dos partes. Ya, por eso que se muestra 10, 0,5, 0,5. En el fondo es como que yo ese 1 lo divido en 2. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos terminales de transformador, ¿cierto? Están conectados los diodos rectificadores. ¿Ya? Recordemos que el rectificador de onda completa con derivación central se parece a dos rectificadores de media onda que están superpuestos uno con el otro. ¿Ya? Entonces, los dos juntos construyen un rectificador de onda completa. ¿Ya? Y finalmente, después del rectificador, podemos ver la carga, que en este caso es una resistencia de 1 kilo ohm, ¿ya? Y 5% de tolerancia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos piden en este ejercicio? Nos piden determinar la tensión máxima o peak en el primario del transformador. Esa es la letra A. ¿Ya? La letra B es determinar la tensión máxima peak en el secundario del transformador. La letra C sería determinar la tensión máxima en la entrada del rectificador, ¿ya? Y la última es determinar la tensión máxima en la salida del rectificador. ¿Ya? Y aparte de eso, se pide utilizar la segunda aproximación para el cálculo de ese último voltaje, ¿cierto? El voltaje en la salida del rectificador. ¿Ya? ¿Y eso por qué razón es? Porque tenemos estos diodos rectificadores que se polarizan con 0,7 volt. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos la aproximación, la segunda aproximación, estamos considerando el voltaje de 0,7 volt de la polarización del diodo en la salida del rectificador. ¿Ya? Entonces, esos son los puntos que nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces ahora vamos a pasar a ver cómo hacer los cálculos de estos parámetros. ¿Ya? Entonces la primera letra, la letra A, ¿cierto? Tenemos que determinar el voltaje peak en el primario del transformador. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una información que se nos entrega en el ejercicio. ¿Ya? La información es que el voltaje RMS en la fuente de poder es de 120 volts. ¿Ya? O sea, la fuente de energía alterna tiene un voltaje de 120 volts de RMS, ¿cierto? Voltaje, le llamamos voltaje eficaz, ¿cierto? O efectivo, ¿cierto? Ese voltaje eficaz o efectivo o RMS es 120 volts. Entonces, nosotros tenemos una fórmula que nos permite convertir el valor RMS a valor máximo, ¿ya? Y esa es la fórmula que ustedes pueden ver ahí, ya donde dice que el valor máximo en el primario transformador es igual al valor RMS en el primario transformador dividido por 0,707, ¿ya? Entonces, si yo tomo la cantidad que son 120 volts y la divido por 0,707, me da como resultado 170 volts. ¿Ya? Entonces, ese sería el valor máximo en el primario transformador. Después la letra B ya me pedía determinar el valor máximo en el secundario transformador. ¿Ya? Entonces, para eso
podemos utilizar la fórmula que me relaciona la razón de transformación con los voltajes del primario y del secundario. ¿Ya? La relación de transformación la vemos reconocidas ahí como N1 y N2. ¿Ya? Entonces, N1 es a N2 como el voltaje 1 en el primario es al voltaje 2, o sea, el voltaje en el secundario. ¿Ya? Entonces, a partir de esa fórmula nosotros podemos hacer un despeje, despejar el voltaje V2 que corresponde al voltaje en el secundario, ¿ya? Y ese voltaje va a ser igual al voltaje en el primario multiplicado por N2 dividido por N1. ¿Ya? Entonces, al hacer ese despeje, reemplazamos el valor de voltaje en el primario, que son 170 volts. Ya recordemos que este voltaje está como valor máximo. ¿Ya? Entonces, ese valor máximo de 170 volts se multiplica por N2, que vale 1, ya queda 170, y lo divido por N1, que sería 10. ¿Ya? Entonces, al dividir 170 dividido en 10 me da 17 volts. ¿Ya? Entonces, el voltaje en el secundario, el voltaje máximo en el secundario es de 17 volts. Ya, entonces, tenemos los valores que se nos estaban pidiendo en estas primeras dos letras. ¿Ya? Valor máximo en el primario transformador y valor máximo en el secundario transformador. Ahora vamos con la letra C. ¿Ya? En la letra C, el rectificador de onda completa actúa como dos rectificadores de media onda en oposición, a causa de la conexión central, o sea, esa conexión que se hace a tierra, ya que es la derivación central. La tensión de entrada en cada rectificador de media onda es solo la mitad de la tensión del secundario. ¿Ya? Entonces, como lo que estábamos diciendo recién, ya que la tensión que tenemos en el secundario se nos va a dividir en dos. ¿Ya? Una parte para cada uno de los diodos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber el voltaje máximo en la entrada del rectificador, tengo que tomar en cuenta esa derivación central. Entonces, si yo tengo el voltaje en el secundario, que son 17 volts, lo divido por 2 o lo multiplico por 0,5, es lo mismo, ¿ya? Y eso me va a dar la mitad del valor, ¿ya? O sea, 8,5 volts. Eso significa que el voltaje máximo en la entrada del rectificador ya vale 8,5 volts, ¿ya? Sería el voltaje en la entrada de cada uno, ¿ya? Porque recordemos que hay una entrada para el diodo 1, ¿cierto? Y la otra para el diodo 2, ¿ya? Entonces, ahí tenemos 8,5 volts para cada uno. Ya, ahora nos piden el voltaje en la salida del rectificador. ¿Ya? Si nosotros no tomamos en cuenta el voltaje del diodo, si lo tomamos como si fuera un voltaje ideal, el voltaje en la entrada del rectificador y de la salida sería lo mismo. ¿Ya? Pero si nosotros consideramos el voltaje, sí, el voltaje del diodo, ¿ya? Vamos a tener que restar los 8,5 volts dividido en menos los 0,7 volts, y eso me va a dar 7,8, ya que sería el voltaje utilizando la segunda aproximación. ¿Ya? Entonces ya tenemos eso listo en el ejercicio y ahora, ahora vamos a pasar, ¿no es cierto?, a la simulación. ¿Ya? Bueno, en esta parte del video vamos a realizar la simulación ya del circuito del rectificador de onda completa con derivación central. Ya vamos a realizar el mismo circuito que aparecía en el ejercicio ya y vamos a simularlo ya en este laboratorio virtual que se llama Multisim. Ya es un programa ya que hemos estado utilizando en las clases de esta asignatura. Entonces, bueno, aquí tengo el programa Multisim. Ya, entonces lo que vamos a hacer, vamos a empezar a ubicar los componentes del circuito para hacer el esquemático y después vamos a hacer las mediciones con el instrumento que se llama osciloscopio, el osciloscopio Tektronix, y mediciones con, ya sería eso, básicamente, ya el osciloscopio Tektronix. Ya, entonces, vamos a ir acá donde dice source, esto colocar fuente, ¿no es cierto? Aparecen las fuentes de poder, ya colocar fuente, ya, y aquí dice power source. Entonces vamos a esa, elegimos power source y aquí elegimos AC power.
Entonces, acepto y aparece este icono que representa la fuente de poder. Ya, ahí está. Entonces, en el laboratorio, en el ejercicio que aparecía, el voltaje eran 120 por RMS, ya tal cual como aparece aquí, la frecuencia era 60 Hz, ya, así que aquí no hay que hacer ninguna modificación. Ya, después de eso, vamos a ubicar también una tierra. Ya vamos a ir al mismo icono que decía, que aparecía acá, que era colocar fuente, ya, y ahí donde, en el mismo Power Source, ya elegimos esa, y aquí tenemos todas estas opciones y aparece esta, ¿cierto? Que dice ground, ya de tierra. Y ahí aparece el símbolo de tierra también. Entonces, elegimos esa. Ya, ahí tenemos la fuente de poder, la fuente monofásica, ya de poder monofásico, y en la tierra. Entonces ahora vamos a ubicar el transformador. Ya, el transformador tenemos que buscarlo donde dice colocar básico. Aparece esa resistencia dibujada. Ya, colocar básico. Ya, y aquí aparecen varios componentes. Dentro de ellos elegimos el que dice transformer. ¿Ya? Y dentro de transformer ya vamos a tener que usar este que dice 1P2S. ¿Ya qué significa eso? Que es un primario, dos secundarios. ¿Ya? Y aparece así el dibujo. ¿Ya? Entonces este es el que vamos a escoger. Vamos a aceptar y lo ubicamos aquí. Ya, entonces aquí dice que este transformador es una relación de transformación 10-5. 5. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es que voy a cambiar eso. Ya, vamos a pinchar el transformador y va a aparecer este cuadro. ¿Ya? Y en este cuadro yo puedo cambiar la relación de transformación aquí. Ya donde dice bobina secundaria. Entonces, ahí voy a escribir el valor 0.5. Ya, y en la otra bobina secundaria, ya que es la 2, también escribo el mismo valor 0.5. Ya. Entonces ahora aceptamos y ahora dice 10, ¿no es cierto? Relación con 0.5, 0.5. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ya que la relación de transformación que vamos a tener en realidad es 10-1. ¿Ya? Pero lo que pasa es que vamos a tener una derivación central en este punto medio, en el secundario. ¿Ya? Entonces, como yo en el secundario estoy haciendo una derivación central que va a ir a tierra, lo que voy a hacer es que voy a obtener dos voltajes en el secundario, que son iguales, ¿ya? Que son la mitad del voltaje del secundario. ¿Ya? En este caso, si la relación de transformación era 1 en el secundario, ya significa que la relación de transformación en cada una de estas bobinas, esta y esta, van a ser 0,5 y 0,5. ¿Ya? Porque es la mitad de ese 1. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere este 10, 0,5, 0,5. ¿Ya? Entonces, ese lo tenemos listo. Ya tenemos transformador, ya que va a ir conectado aquí a la fuente de poder. ¿Ya? Entonces, ubicamos ahí la fuente de poder, ya conectada con el transformador. ¿Ya? Y la tierra conectada aquí. Ya el primario tiene que ir conectado también con este circuito. Ahí. Ya, entonces ahí tenemos conectado esta fuente de poder de poder AC, ¿cierto? De voltaje alterno monofásico, va a ir conectada al primario. Ya, entonces ahora vamos a ubicar aquí los diodos para poder armar el rectificador de onda completa con derivación central. Entonces vamos a buscar los diodos aquí donde aparece este icono, ya aparece dibujado el diodo ahí, ya dice colocar diodo. Entonces pincho ahí, ya, y tenemos que ubicar el diodo 1N4001GP, ya que si ustedes lo buscan acá en el listado lo van a encontrar, ya dice 1N4001GP. Entonces ese lo escojo, ya, y otra vez, porque van a ser dos diodos. Ya, ahí están, el diodo 1 y el diodo 2. Entonces, este diodo 1 va a ir conectado
ya con este extremo del transformador del secundario, ya con esa conexión del secundario transformador. Ya va a ir conectado ahí. Y el otro diodo, que es el 2, va a ir conectado a esa conexión del secundario. Ya, entonces, en la parte intermedia vamos a tener la conexión a la derivación central. Entonces, para eso, tomo esta tierra, la voy a copiar, ya porque vamos a ubicar una tierra también aquí. Entonces, la copio y la pego, ya, y vamos a tener que conectar una derivación central a esta tierra. Ya. Entonces ahí tenemos conectada la derivación central. Ya para que quede un poco mejor, voy a ubicarlo aquí mejor en el centro. Ahí. Ya, entonces ahí tenemos la derivación central conectada a tierra. Ya. Entonces, lo único que faltaría de este rectificador sería la carga. Entonces, la carga es donde vamos a visualizar el voltaje de salida. Entonces, esa sería la resistencia. Ya la resistencia vamos a buscarla donde dice colocar básico, ya donde dice resistor, ya y tiene que tener el valor de 1 kilo, ya así tal como aparece aquí, 1K, ya 1 kilo ohm. Ya la tolerancia tenemos que fijarla en 5%, ya y aceptamos. Ya, entonces ahí va a aparecer esta resistencia. Ya, esta yo la puedo girar, si es que la pincho y pongo botón secundario, la puedo girar a la derecha, ya, y va a quedar así, en forma vertical. Ya, entonces esta resistencia va a ir conectada a la salida. Ahí, ya, y este diodo tiene que ir conectado a ese punto. Ya, ahora tenemos que tener conectada también la tierra, ya, la tierra que va a ir conectada a esta resistencia. Ya, entonces ahí tenemos hecho el circuito del rectificador de onda completa con derivación central. Ya, entonces ahora vamos a conectar los instrumentos para poder hacer las mediciones. Ya en este caso vamos a utilizar el osciloscopio. Ya. Recuerden que el osciloscopio se encuentra casi al final en las herramientas que están acá, en el lado derecho. Ya se encuentran todos los instrumentos de medición. Ya, y el osciloscopio Tektronix aparece casi al final. Ya, está ahí. Osciloscopio Tektronix, entonces lo ubicamos. Ya, va a estar ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a medir con el osciloscopio? Vamos a medir 2 voltajes, por lo tanto vamos a tener que utilizar 2 canales para el osciloscopio. Ya. Entonces, el canal 1 del osciloscopio va a ir conectado a la fuente de poder, o sea, aquí. Ya vamos a conectarlo directamente para que emita el voltaje alterno de la fuente de poder. Ya. Después tenemos el canal 2. Ya, y ese canal 2 tiene que ir conectado a la salida del rectificador, o sea, acá. Ya, entonces ahí tenemos conectados los 2 canales. Ya, canal 1 para el voltaje que va a ser el voltaje que se encuentra en el primario del transformador y este otro voltaje que se va a encontrar aquí en la salida del rectificador. Entonces ahora vamos a conectar una tierra más para el osciloscopio, ya porque el osciloscopio tiene que tener conectada su tierra en el terminal G, se toca el terminal ground. Ya, ese terminal G tiene que ir conectado a tierra. Ahí está. Entonces ahí tenemos conectado todo lo necesario. Ya solamente faltaría ahora ya
darle inicio a la simulación. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle inicio acá a la simulación. Ejecutar. ¿Ya? Ejecutamos la simulación y ahora vamos a ingresar aquí al osciloscopio. ¿Ya? Y aquí se muestra el osciloscopio como es. ¿Eh? Entonces vamos a encenderlo donde dice Power. Enciendo el osciloscopio. ¿Ya? Y vamos a tener que ubicar los canales que vamos a utilizar, que son dos en realidad. Pero antes de eso voy a setear acá la escala. Ya voy a setear la escala del canal 1 primero, ya porque estamos visualizando ahora el canal 1. ¿Ya? Entonces en el canal 1, en este canal 1 se está mostrando esta forma de onda. ¿Ya? Entonces voy a setear aquí la escala que va a ser de 100 volts. Entonces tengo que ir donde dice voltaje por división en el canal 1, ya que es esta perilla, y ajustamos los 100 volts. Ahí podemos ver que la forma de onda se ve bastante mejor. ¿Ya? Y es una forma de onda con su semiciclo positivo y negativo, ¿ya? Porque no ha sido rectificada todavía. Ya está la que proviene del generador, ¿no es cierto? Donde tenemos el voltaje alterno monofásico. ¿Ya? Entonces, así es como se muestra la forma de onda. Ya, yo, si me voy aquí a este botón que dice Single Sec, ya, ahí queda detenido la forma de onda. Ya queda detenido de una mejor forma. Ya porque se puede ver todo el gráfico sin ninguna interrupción. ¿Ya? Entonces es donde dice Single Sec. Ya, ese botón permite que la forma de onda quede congelada completa. ¿Ya? Y si yo quiero que vuelva a tener su estado original, pongo Run Stop y vuelve a estar como estaba al principio. ¿Ya? Entonces esta sería la forma de onda. Ya la que viene en el primario del transformador, o sea, la que está llegando desde la alimentación. Ya, entonces el tiempo también lo vamos a setear en un valor de 5 milisegundos. ¿Ya? Entonces el tiempo, recordemos que la escala de tiempo está aquí, al final, en la última perilla del lado derecho. Dice seconds por división, ya, segundos por división. Entonces voy a mover esta perilla y la voy a ajustar en 5 milisegundos por división. Y ahí ustedes pueden ver que acá en la pantalla aparece ahora 5 ms, 105 milisegundos. ¿Ya? Y ahí tenemos también, en el caso de voltaje, aparece también acá mostrado voltaje 100 volts por división. Ya en el canal 1, CH1. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con el canal 2. ¿Ya? Entonces, para eso tengo que pinchar donde aparece esta tecla celeste que dice CH2, canal 2. Pincho y se muestra la forma de onda en el canal 2. Ya, entonces esta forma de onda la voy a setear en una escala que es 5 volts por división. ¿Ya? O sea, cada cuadro de esta rejilla, cada cuadro va a valer 5 volts. ¿Ya? Para ese canal, ¿ya? Porque recordemos que aquí las formas de onda son totalmente diferentes, ¿ya? Porque hay un transformador que reduce el voltaje 10 veces a un voltaje 10 veces más pequeño. ¿Ya? Entonces, lógicamente, las formas de onda no las puedo poner las dos en la misma escala en una pantalla porque no cabrían. Ya es tanta la diferencia entre ellas que no tendría sentido hacer eso, ¿ya? Pero sí podemos setear una escala distinta en cada canal. Ya, por ejemplo, en el canal 1 yo seteo una escala de 100 volts por división. Pero en el canal 2 yo tengo seteada una escala que va a ser de 5 volts por división. ¿Ya? Entonces voy a setear aquí el valor en el canal 2 y ubico 5 volts por división. ¿Ya? Y ahí podemos ver que se superponen las formas de onda. ¿Ya? Pero eso es porque yo escogí escalas diferentes, ¿no es cierto?, para poder de alguna forma compararlas. ¿Ya? Comparar estas dos formas de onda que tienen magnitudes totalmente distintas, ¿cierto?, en cuanto a su amplitud. ¿Ya? Pero si yo logro ajustar las escalas de manera que se pueda superponer una con la otra, ya estoy viendo esto. ¿Ya? Que si lo congelo acá donde dice single sec, ¿cierto?, ahí va a quedar congelada la imagen. Y ahí podemos ver, ya que hay una superposición bien clara entre las dos formas de onda, ¿cierto? Aquí podemos ver que la de color amarillo era la forma de onda que se encuentra en la alimentación, ya donde la forma de onda tiene un semiciclo positivo y negativo, normal. Y vemos esta otra forma de onda que es la de color celeste, que representa la salida del rectificador,
de onda completa. Y ahí ustedes pueden darse cuenta de que la forma de onda siempre es positiva, siempre va a presentar un semiciclo positivo. Tanto para el semiciclo positivo como para el negativo de la forma de onda que venía en la entrada, ya antes del rectificador, ¿cierto? Ahora tenemos la salida y esa salida nos muestra la rectificación de onda completa. O sea, deja solamente el ciclo positivo de la forma de onda, ya tanto para la parte negativa como la parte positiva. Entonces, por eso le llaman rectificador de onda completa. ¿Ya? Entonces ahí vemos semiciclo positivo, cada vez positivo, positivo siempre. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ya el trabajo que hace este rectificador. Ya ahora, junto con ver esta forma de onda, ya también les quería mostrar que este osciloscopio permite hacer una impresión ya de las formas de ondas que se van haciendo. Ya, por ejemplo, ustedes pueden escoger acá la opción print, ya, y acá si tienen una impresora, ¿cierto? Pueden imprimir esta forma de onda en una hoja. Ya, yo también puedo tomar esto y hacer una impresión en PDF, ya. O sea, si no quiero imprimir en una impresora, tengo la opción de imprimir en un PDF, ya, el dibujo de esta forma de onda y que aparece así en un gráfico en tamaño grande, ya. Yo les voy a mostrar acá que se puede hacer, ya, por ejemplo, si le pongo a aceptar, ya me va a pedir que yo guarde esto en alguna parte, ya, entonces yo puedo poner aquí impresión 1, ya, la guardo como PDF, me pregunta si quiero imprimir trazo en color, le pongo que sí, ya, y después puedo ir a buscar ese archivo, ya. Ustedes pueden guardarlo en donde quieran, ya, por ejemplo, si yo quiero guardarlo, este archivo lo quiero guardar, por ejemplo, en el escritorio, ya lo puedo hacer también, ya no hay ningún impedimento, ya, por ejemplo, yo pude haber dicho que quería imprimirlo y que me lo dejase en escritorio, entonces puedo poner ahí escritorio, ya, y pongo el mismo nombre, ya, voy a poner formas de onda, o rectificador, voy a poner rectificador, con derivación central. Con derivación central. Ahí está. Ya, rectificador con derivación central. Entonces lo guardo ahí en el escritorio. ¿Sí? Ya, y si yo voy a buscar ese archivo a escritorio, ahí está. ¿Eh? Me preguntaba si querían los trazos en color, yo le dije que sí. Ya. Seguramente también está la opción de mostrarlo en trazos con grises, ya, con escala de grises. Ya, pero acá me la está mostrando con los colores que me lo presentaba en la pantalla. Ya, entonces eso es. Ya, ahora podría haber la opción, por ejemplo, de hacerlo sin esa escala de grises, ya, o sea, podríamos ver cómo queda sin los colores, ya que me muestra así en escala de grises en vez de los colores. Voy a decirle que sí, que lo grabe en la misma, con el mismo nombre. Sí. El primer trazo en color le voy a decir que no. Ya. Y vamos a ver cómo queda ahora. Ahí está sin los trazos de color, ¿verdad? Entonces esto se los muestro para que sepan, ya que se pueden hacer impresiones de las formas de onda que uno ve desplegadas en el osciloscopio. ¿Ya?
Ahí está. Ya bueno, vamos a continuar entonces, ya con lo que estábamos haciendo. Entonces, ahora lo que podemos hacer ya es ver lo de la amplitud, ya los valores que calculamos en el ejercicio, ver si coinciden con lo que tenemos en la simulación. Ya, entonces vamos a ver ahí. Ya, el valor que tendríamos que conocer sería el valor del voltaje en el primario del transformador. Entonces, para conocer ese valor, tendríamos que centrarnos en el canal 1. ¿Ya? Entonces, voy a salir del canal 2. Ya voy a pinchar esta tecla de color celeste que dice canal 2, channel 2, y desaparece la forma de onda. ¿Ven? Solamente queda la forma de onda del canal 1, que es la de color amarillo. ¿Ya? Entonces, esta voy a cambiar la escala ya para que me muestre de una forma más precisa cuál es la amplitud que tiene. ¿Ya? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Puedo, como lo hicimos en clases anteriores, mover esta perilla que dice posición, la muevo, ya la dejo más abajo, por ejemplo podría ser ahí, ya, y ahora voy a aumentar la escala del voltaje, ahí lo aumentó, pero voy a tener que bajar un poco más la gráfica, voy a bajarla hasta lo mínimo, ahí. Ya, ahora sí, voy a aumentar la amplitud, o sea, la escala, perdón, la escala de voltaje por división. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, 20 volts por división en esa escala. Ya, entonces aquí podría contar las cantidades de cuadros que hay. Ya, aquí se supone que son 20 volts por cada división. Ya, si yo empiezo desde aquí, desde la base, hasta llegar arriba, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Esas 8 divisiones multiplicadas por lo que vale cada división, que son 20, ya son 160. Ya, 160. Ya, más la fracción, ya que todavía le falta por completar allá arriba, serían aproximadamente los 170 volt, que es el voltaje máximo en el primer transformador. Igual lo podemos ver acá, por ejemplo, si aquí vemos el valor peak que se encuentra ahí, ya, y yo cuento aquí los cuadros, acá tendríamos una escala de 50 volt por división, y aquí serían, cada cuadro valdría 50, entonces aquí tendría 50 y 50 son 100, y los otros 50, 150, más fracción. Siento que aquí sería aproximadamente un poco menos de la mitad del cuadro, ¿ya? Si el cuadro son 50 volt división, la mitad serían 25, ¿ya? Entonces ahí tendría los 100, 150, ¿cierto? Y los 150 más los 25. Claro, aproximadamente 175, pero
calculando más o menos que esa es la mitad, ¿cierto? Porque en realidad no es la mitad, es como un poquito menos, ¿ya? Entonces, está coincidiendo con el valor, ya son 170 el valor máximo, ya calculado, y aproximadamente viéndolo de acuerdo a los cuadros, ya, y considerando la mitad aquí, ya que en realidad yo sé que no es la mitad, pues, es un poquito menos, ya, pero si fuera la mitad serían 175, ya, entonces ahí podemos deducir que la amplitud ya coincide con lo que calculamos en el ejercicio, ya. Esa sería la amplitud de la forma de onda. Ya, entonces ahora voy a volver a dejar esto en la posición que estaba originalmente. La flecha amarilla me indica dónde se tiene que dejar, y en este caso tiene que ir ahí, justo al centro del gráfico. Ya, ahí. Ya ahí me dice posición 0, divisiones 0 volt. Ahí está. Esa era la posición original. Ya. Entonces ahí tenemos ya la amplitud que pudimos calcular tomando en cuenta las divisiones. Ya, entonces esa sería la amplitud que pudimos corroborar en el primario transformador, ¿cierto? Que es el voltaje que proviene de la fuente de energía. Ya. Entonces ahora vamos a ver lo que pasa con el voltaje en la salida. Ya, cuál va a ser el voltaje en la salida ya del rectificador, ya que sería en el canal 2. Ya. Aquí en el canal 2 deberíamos visualizar eso. Entonces voy a salir acá del canal 1 y voy al canal 2. ¿Ya? Ahí está. Este sería el canal 2, ya, y aquí está la forma de onda que se obtiene. Ya, una forma de onda completa, ¿eh? Una rectificación de onda completa. Entonces vamos a cambiar un poquito la escala también de este gráfico, y voy a moverlo un poco. La voy a mover de posición para que aparezca más abajo. Ya por aquí. Ahí, ya. Entonces ahora voy a modificarle la escala. Ya ahí tendríamos una escala de 2 volts por división. Sí, con 2 volts por división está bien. Ya. Entonces ahí podemos ver que la amplitud de la forma de onda tendría que llegar desde este cuadro. O sea, si cuento este cuadro, que son 2 volts, más el otro cuadro son 2 volts más, son 4, más el otro cuadro serían 6, más el otro 8 volts. ¿Ya? Y aproximadamente ese era el valor que nos estaba dando como resultado en la salida del rectificador. Ya cuando nos pidieron en la letra C del ejercicio determinar el voltaje, bueno, habíamos calculado que el voltaje en la salida sin tomar en cuenta el diodo era 8,5 volts, pero si yo tomo en cuenta la polarización del diodo me da 7,8 volts, que son prácticamente 8, casi. Ya, y eso es lo que yo estoy visualizando aquí. ¿Ven? Prácticamente son 8 volts ya de amplitud de esta forma de onda. ¿Ya? Contando los cuadros correspondientes. ¿Ven? 1, 2, 3 y 4. Cada cuadro vale 2 volts, por lo tanto 4 por 2 son 8. ¿Ya? Entonces el valor de amplitud para la salida del rectificador también podemos corroborar que ya corresponde con el ejercicio. Ya, ahora si quisiéramos conectar otro canal más para visualizar otra forma de onda, también lo podemos hacer. Este osciloscopio nos permite leer hasta 4 canales. ¿Ya? Así que podríamos conectar, por ejemplo, un tercer canal para poder visualizar el voltaje en el secundario del transformador. O sea, antes de que el voltaje pase por el rectificador, ¿cierto? Y llega a la carga. ¿Ya? Podríamos ver qué pasa con ese voltaje en el secundario del transformador. ¿Ya? Entonces vamos a conectar una conexión más que va a ir directo aquí. Ahí.
¿ya? Ahí estoy conectando un tercer canal, ¿ven? Y vamos a ver qué forma de onda vamos a obtener aquí. Entonces vamos a ir al osciloscopio. Ya voy a centrarme ahora en el tercer canal, así que voy a oprimir el botón celeste para que desaparezca esa forma de onda, que es la del segundo canal, y vamos a ir al tercer canal. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el tercer canal, ya, y puedo mover acá la escala para ajustarla bien. Y tenemos aquí, ¿ven? Que tenemos una forma de onda que está todavía sin rectificar, pero ya se encuentra, el voltaje ya se encuentra reducido debido a que pasó por el transformador. Ya, entonces, si vemos acá la escala, ya dice que cada cuadro son 5 volts. Ya podría, a ver, moverla un poco más, ver si podemos hacerlo más grande. Ya, sí, ahí puede ser, pero voy a moverlo un poco la posición para que quede más abajo. Por ahí. Ahí lo voy a dejar, ya. Justo en ese cuadro. Entonces ahora voy a darle más amplitud. O sea, al voltaje voy a darle más, aumentar en la escala. Ya, entonces aquí ya podemos ver que son, si contamos los cuadros, serían desde donde está el 3, donde está la flecha, ¿cierto? Cuento 1, 2, 3, 4 cuadros. Ya, y cada cuadro, según esta escala, vale 2 volts. Ya, y esos serían los 8 volts. Ya, serían 8 volts, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, multiplicado por 2 volts que vale cada cuadro, serían 8 volts. Ya, y un poco más. Ya, 8 volts y fracción. Ya, que coincide con el valor también, porque es el valor que calculamos es que se encuentra en el secundario del transformador, ¿cierto? Sería la mitad de los 17 volts que están en el secundario, ¿cierto? En el secundario yo tendría 17 volts, ya, pero esos 17 volts si los divido en dos, tengo el voltaje que hay en cada una de las derivaciones que tiene ese secundario. Ya, son 17 dividido en 2, 8,5. Entonces, aquí tenemos esa amplitud aproximadamente, ya, 8 y fracción. Ya, y esa es la amplitud que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entre este punto y la Tierra. Ya, recordemos que como es derivación central, los 17 volts que teníamos en el secundario se dividen en dos, por lo tanto aquí tenemos 8,5 volts y acá abajo tenemos 8,5 volts también. Ya, entonces yo estoy midiendo los 8,5 volts que se encuentran aquí. Ya, entre este punto y la Tierra. Ya, entonces, bueno, ahí pudimos hacer el experimento, pudimos corroborar los valores que calculamos en el ejercicio, ya que corresponden con los que se están midiendo. Ya. Bueno, eso sería el experimento realizado en el software Multisim. En este segundo y último ejercicio vamos a hacer el análisis de este circuito de un rectificador de onda completa en puente. Ya aquí en este ejercicio nos piden determinar las tensiones máximas en el primario del transformador, tensión máxima en el secundario del transformador, la tensión máxima en la entrada del rectificador, ya que es en puente, la tensión máxima también en la salida del rectificador, además de calcular esa misma tensión de salida, pero utilizando la segunda aproximación, ¿ya? Es decir, tomar en consideración el voltaje de polarización de los diodos. ¿Ya? Después en la letra E se pregunta el valor promedio del voltaje VDC en la salida y la frecuencia de la forma de onda en la salida también del rectificador. Entonces, este rectificador en puente
ya en el fondo hace la misma tarea que el rectificador de onda completa con derivación central. Ya. Los dos hacen el mismo trabajo, ya van a generar una salida ya con una rectificación de onda completa. Ya, la diferencia podríamos decir que aquí en este caso el transformador que se está utilizando no es con derivación central, ya, lógicamente. Ya es un transformador que solamente tiene un primario y un secundario. Su relación de transformación es de 10:1. Ya la fuente de poder podemos ver aquí que es de 120 volt RMS y 60 Hz. Ya el mismo dato que se mostraba en el ejercicio anterior. Ya en el caso de la resistencia en la carga es de 1 kilo ohm y 5% de tolerancia. Entonces vamos a resolver este ejercicio y van a ver que en la primera parte al menos es muy parecido al anterior, ya en la forma de resolverlo. Entonces vamos a ver aquí la letra A. Ya. La letra A es, pregunta, determinar el voltaje peak en el primario del transformador. Entonces ese voltaje, ya para determinarlo se utiliza la misma fórmula que utilizamos, ya donde relacionamos el voltaje RMS con el voltaje máximo. ¿Ya? Entonces, utilizando esta fórmula, vamos a decir que el voltaje RMS de 120 volt ya lo convertimos al voltaje máximo y eso es 170 volt. ¿Ya? La letra B, ya la fórmula a utilizar también es la misma, ya porque aquí nos piden el voltaje que se genera en el secundario del transformador, ya teniendo en cuenta la relación de transformación que es 10:1. Ya, entonces, si utilizamos esos datos, ya vamos a poder saber el voltaje en el secundario del transformador, que es el voltaje máximo, ya que serían 17 volts. ¿Ya? Después aparece la letra C. Aquí es donde empiezan a haber diferencias, ¿ya? Con respecto al ejercicio anterior. En la letra C nos piden el voltaje máximo en la entrada del rectificador, ¿ya? Como en este caso no hay un transformador que tenga derivación central, eso significa que el voltaje no se va a dividir en dos, ¿ya? Entonces, el voltaje que teníamos en el secundario transformador es el mismo que vamos a tener en la entrada del rectificador, que son 17 volts. Ya, en el caso de la letra D, me preguntan por el voltaje máximo en la salida del rectificador. Ya, si nosotros lo tomamos como un caso ideal, ya donde nos vamos a tomar en cuenta el voltaje de polarización de los diodos, el voltaje de salida sería 17 volts, igual que en el caso del voltaje de entrada, ya en el rectificador. Ahora, si tomamos en cuenta el voltaje de polarización de los diodos, ya que en este caso son dos diodos, ya por la razón de que este es un rectificador en puente donde siempre que conduzca un semiciclo de la forma de onda, sea positivo o negativo, siempre van a estar trabajando dos diodos, ya cada vez. Ya, entonces estos dos diodos, como van a estar polarizados, ya tengo que sumar las dos polarizaciones que me da en total 1,4 volts. ¿Ya? Entonces, a los 17 volts que yo tenía de voltaje máximo en la salida, le tengo que restar 1,4 volts y voy a tener el resultado 15,6 volts. ¿Ya? Ese sería el voltaje tomando en cuenta la polarización de los diodos. ¿Ya? El voltaje máximo en la salida. Después nos preguntan el voltaje promedio en la salida, ¿ya? El voltaje VDC. Entonces, nosotros en las clases anteriores habíamos visto una fórmula dentro de los parámetros de los rectificadores, ¿ya? Y dentro de esa aparecía esto, ¿ya? Entonces, el voltaje VDC es 2 veces el voltaje máximo dividido por pi. Si nosotros tomamos el voltaje considerando la segunda aproximación, ¿ya? Lo ingreso en la fórmula y voy a determinar el voltaje de C, que es 9,93 volts, ¿ya? Y finalmente, la frecuencia de la forma de onda, ¿ya? En la salida. La fórmula de la frecuencia de salida en los rectificadores de onda completa es que la frecuencia de salida es igual a 2 veces la frecuencia de entrada. Ya, eso significa que si yo tengo una frecuencia de 60 Hz en la entrada, ya en la salida del rectificador voy a tener 120 Hz, ya porque es una rectificación de onda completa.
y al hacer una rectificación de onda completa, la frecuencia aumenta el doble. Y lógicamente el periodo se reduce a la mitad. ¿Ya? Entonces, este es el ejercicio ya del rectificador de onda completa en puente. ¿Ya? Entonces, ahora en esta siguiente parte del video vamos a hacer la simulación en el circuito multisim y vamos a corroborar los valores que hemos calculado de este circuito. ¿Ya? Vamos a hacer el mismo circuito en el software multisim. ¿Ya? Entonces, eso es todo por ahora. Bueno, ahora vamos a hacer la simulación del circuito del rectificador de onda completa en puente. Ya, entonces para hacer la simulación vamos a construir el esquema electrónico que aparece ahí en el ejercicio. ¿Ya? En el esquema eléctrico vamos a encontrar la fuente de poder. Ya, entonces vamos a donde dice Power Source. Hace Power. Ubicamos la fuente de poder, ya que tiene el mismo valor que aparece por defecto, 120 por RMS, 60 Hz. Ya, después ubicamos en la tierra, vamos al mismo icono, colocar fuente, donde dice ground, ya ahí encontramos la tierra, ya. Ahora tenemos que ubicar el transformador, ya. Entonces vamos donde dice colocar básico, donde está dibujada la resistencia, ya, y transformer, ocupamos ese, ¿cierto? Un primario, un secundario, porque no necesitamos el transformador con derivación central, ya en este caso no. Entonces ahí tenemos el transformador con una relación de transformación de 10 a 1. ¿Ya? Ahora tendríamos que ubicar el rectificador. ¿Ya? Para eso vamos donde aparece el diodo dibujado, dice colocar diodo, pinchamos ahí, ¿ya? Y donde dice ¿no es cierto? FWB, ya aparecen todos los puentes rectificadores. ¿Ya? Entonces vamos a escoger el primero que aparece, ¿ya? Ese que dice 1B4, B42, ¿ya? Elegimos ese, el primero que aparece, aceptar. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el rectificador y faltaría la resistencia. Entonces vamos donde dice colocar básico, resistor, ya resistencia de 1 kilo ohm, tolerancia de 5%, ya, y aceptar. Entonces esta misma resistencia la giramos, girar hacia la derecha, ya, y queda así. Entonces ahora vamos a conectar el circuito. Ya. Bueno, ahí estamos haciendo la conexión tal cual como aparece en el ejercicio. Ya.
Ahí tenemos conectado el circuito completo. ¿Ya? Rectificador de onda completa en puente. Entonces ahora vamos a ubicar los instrumentos para poder medir. Ya, entonces vamos a ubicar el osciloscopio. Ya, entonces con el osciloscopio vamos a medir el voltaje que tenemos en la fuente de poder, ¿no es cierto? Aquí tenemos el voltaje monofásico, ya es el que vamos a medir, que se encuentra en el primario transformador, ya, y vamos a medir también el voltaje en la salida del rectificador, ya que sería este voltaje. Ya, entonces el canal 2 va a ir conectado a la salida del rectificador, ¿ya? Y canal 1 va conectado a donde se encuentra el generador, ¿no es cierto? Que son 120 volt RMS monofásico y 60 Hz de frecuencia. Ya en el canal 3 podría ubicar también el voltaje que tenemos en la entrada del rectificador, ya como para chequear también qué voltaje tenemos ahí, ya, y eso sería. Ya vamos a ocupar esos 3 canales para medir con el osciloscopio, ya, y voy a ubicar también un multímetro Agilent, ya, porque con ese multímetro vamos a poder medir el voltaje en la salida, ¿cierto? El voltaje DC o el voltaje promedio. Ya, gracias al multímetro Agilent lo podemos hacer. Ya, entonces conecté la terminal del multímetro Agilent, la conecté a la salida del rectificador, ya, y la que se encuentra aquí abajo tiene que ir a tierra. Ya, lo mismo que pasa con el osciloscopio. Ya tengo que conectar un terminal a tierra también. Entonces este terminal iría a tierra, ahí, ya, y aquí también tengo que conectar una tierra. En el terminal G del osciloscopio. Siempre recuerden que el G es ground, ¿cierto? Tierra. Entonces ahí tenemos conectada terminal G a tierra, en el caso del osciloscopio, y en el caso del multímetro Agilent, conectamos esa terminal a tierra. Entonces ahí sí, ya ahí tenemos los dos medidores que necesitamos, ya los tenemos ya conectados. Ya, entonces vamos a simular aquí, ejecutar. Ya me meto donde está el osciloscopio, lo enciendo. Ya, y aquí tenemos la forma de onda, ya que sería la del canal 1, ¿cierto? La que proviene de la alimentación. Ya, entonces le voy a dar una escala de 100 volts. Ya, una escala de tiempo de 5 milisegundos. Ya, escala de tiempo de 5 milisegundos. Ya, y a la otra forma de onda, que va a ser del canal 2, ya, le vamos a dar un voltaje de 5 volts. Ya, entonces ahí podemos ver que se está haciendo la rectificación de onda completa. Ya lo tenemos en escalas distintas, pero ahí podemos ver la superposición de las dos formas de onda en el tiempo, ya, y ahí podemos ver que se está produciendo la rectificación de onda completa, o sea, tanto el semiciclo negativo como el positivo, ya se está observando una salida con semiciclos positivos. Ya, aquí recordemos que con esta tecla single sec podemos congelar la imagen, ya, y así se vería. Ya, también podemos observar lo de la frecuencia. Ya recuerden que habíamos dicho que la frecuencia aumentaba el doble en la salida. ¿Ya? ¿Y por qué es eso? Porque acá esta forma de onda es periódica, siempre se va a repetir una y otra vez. Y la frecuencia, ¿cierto? Yo la determino a partir del periodo. ¿Ya?
Entonces en este caso el periodo de esta forma de onda es más corto que el de la onda que viene de la alimentación. ¿Ya? El periodo de la onda de la alimentación es el periodo completo, que son 2pi radian. En cambio, en el caso de la forma de onda de salida, el periodo es la mitad, es pi solamente. ¿Ya? Entonces, como el periodo disminuye la mitad, la frecuencia aumenta el doble. ¿Ya? Entonces eso lo podemos ver claramente ahí en la imagen. Ya también podemos ver los voltajes, como lo hicimos en el caso anterior, podemos ver cuáles son los voltajes máximos. Ya podemos corroborar ahí los valores. Ya, y vamos a darnos cuenta que sí son los valores que aparecen, ¿cierto?, en el ejercicio. Ya, por ejemplo, en el caso del voltaje peak en la salida, ya acá no, en el ejercicio dice que son 15,6 volts. Entonces podríamos quitar acá el canal 2, por ejemplo, y ver, o sea, perdón, el canal 1. Quito el canal 1 y agrego el 2. Entonces aquí en el canal 2 podríamos contar la cantidad de cuadros que hay aquí, desde la base hasta donde está la cresta de la forma de onda, ya, y vamos a ver que son 3 cuadros, ¿cierto? Cada cuadro, según esta escala de canal 2, son 5 volts. Ya, cada cuadro mide 5 volts. Entonces yo cuento aquí 1, 2, 3, 5 por 3, 15. 15 volts, ¿cierto? Aproximadamente el valor que calculamos, ya, porque en el valor de salida que calculamos, considerando el voltaje de los diodos, ya de polarización, nos daba 15,6 volts, ya. Y en la gráfica podemos ver claramente que cada cuadro mide 5 volts, por lo tanto si yo multiplico por 3 los cuadros que toman la forma de onda, son 5 por 3, 15. Entonces yo tendría como amplitud de esta forma de onda 15 volts, ¿ya? Y una pequeña fracción, ¿ya? Entonces está bien, ya, o sea, el valor que estamos viendo acá gráficamente coincide con el valor calculado. Ya se asemeja el valor. Ya, ahora si nos fijamos en la entrada, bueno, debería pasar lo mismo, ¿cierto? En la entrada voy a quitar el canal 2, lo quito con esta tecla, ¿cierto? Y agrego el canal 1 con la otra tecla de color amarillo. Entonces aquí aparece la forma de onda del canal 1. Ya, esto es lo que tenemos en la entrada. Y aquí podemos ver que si ajustamos la escala, bueno, ahí, por ejemplo, aquí podríamos ver que cada cuadro mide 50 volts, ¿cierto? Aquí tengo 50 y 50 son 100, 150, más la fracción que falta, ya ahí tendríamos el valor de 170 volts. Ya aproximadamente, ¿cierto? Porque está casi llegando a la mitad del cuadro. Si yo tomo acá la mitad del cuadro si cada cuadro vale 50 volts, la mitad serían 25, ¿cierto? Entonces, claro, pues acá tenemos cada cuadro vale 50, entonces son 150 más la mitad, 70, 70, claro, un poquito menos la mitad, ya acá van a ser los 170 volts de amplitud. Ya, entonces también el valor está correcto, ya, el valor de la forma de onda en la entrada, ya, en la alimentación. Ahora podemos ver el canal 3, ya voy a quitar acá el canal 1 y vemos el canal 3. Ya, entonces aquí en el canal 3 voy a ajustar un poquito aquí tenemos esa forma de onda, ya que si yo cuento aquí los cuadros, cada cuadro vale 5 volts, ya son 15 y algo, ya 15,6 volts, algo parecido al, claro, un poco más de 15, ya, deben ser como casi unos 17 volts, ya como aparece ahí en el ejercicio, ¿cierto? Que el voltaje que tenemos antes de llegar al rectificador, ¿cierto? Son 17 volts aproximadamente.
Ya, entonces, bueno, ahí analizamos todo eso. Ya, y nos quedaría ver qué pasa con el multímetro, ¿cierto? Porque así podemos saber cuál es el valor del valor DC, ¿cierto? El valor promedio. Entonces vamos acá al multímetro Agilent, ya vamos a encenderlo, lo ponemos en modo DC, ya, y aquí me está marcando el multímetro 9.74 volt. Ya nosotros en el cálculo que hicimos, ya nos daba 9.93 volts. Ya, entonces está bien. Ya es un valor bien similar. Ya. Entonces ahí podemos corroborar los valores que calculamos con los valores que aparecen aquí en el laboratorio. ¿Ya? Y eso es todo. Ya, eso era la clase asincrónica que quería presentarle. Ya, este sería ya el fin de la clase. Ya, gracias por ver este video. Saludos.